Los invito entonces para iniciar nuestro tema de hoy, continuando nuestra serie, que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Ruego, Señor, tu gracia para que pueda exponer este mensaje con fidelidad y con temor. Oramos, Señor, para que cada uno de los que nos encontramos aquí en tu casa recibamos esta enseñanza y podamos crecer, Señor, en el conocimiento de la verdad y seamos animados a conocerte más, a andar más como debe ser digno de ti, Señor. Pedimos que tú te hagas fuerte, Señor, en cada corazón, cada mente, cada voluntad, que tu palabra sea la que esta mañana nos edifique, nos conmueva, nos direccione, nos guíe. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie que hemos denominado Insumergible. Una serie para mantener tu fe a flote. Y hoy es nuestro segundo mensaje. Y recordemos algo del mensaje de hace 8 días, cuando nuestra idea principal decíamos que Dios quiere que tú y yo fortalezcamos nuestra fe para que sea insumergible. Basados en el saludo que el apóstol Pablo le hizo a Tito, basamos nuestro mensaje hace 8 días. Las primeras frases decía: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Esos eran los 2 puntos fundamentales del mensaje. Estamos hablando, mis hermanos, de la fe. Y nos decía allí el pasaje: al pleno conocimiento de la verdad. Conocer la verdad edifica la fe para que sea insumergible. Veíamos entonces que la verdad es la respuesta a las preguntas existenciales de la vida. Veíamos cómo a partir de las personas que estaban junto a Jesús, digamos que centraban la verdad en 3 preguntas, del concepto de el origen, el propósito y el destino de las personas. Decíamos que el origen plantea la pregunta: ¿cómo es que estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? El propósito plantea la pregunta: ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? La pregunta. Y el destino plantea la pregunta: ¿en dónde estaremos después de esta vida? Manejando estos temas, obviamente llegamos a la conclusión que las respuestas a esta verdad las encontramos aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchas personas en el mundo están buscando la respuesta a estas preguntas en los lugares equivocados. Pero nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de encontrar la verdad a estas preguntas en su palabra que tenemos aquí. Y hablamos también al final de que Dios nos creó de una manera muy especial. Nos creó para que tengamos una relación personal con Él, donde
tú caminas con Él y Él contigo. Donde Él te ama y tú le amas a Él. Tú y Dios compartiendo la vida juntos. Este era el resumen de lo que vimos hace 8 días. Y hoy continuamos en nuestro segundo tema de la serie. Y también debo hacer la aclaración. Este es un sermón especial o la serie como tal, ¿no? De pronto van a notar que esta predicación es más que una enseñanza directa, ¿sí? Aunque tenemos los diferentes puntos, tenemos una idea principal, van a notar alguna terminología de enseñanza directa. Pero es el objetivo de la serie como tal. Bien, entonces comencemos el tema de hoy, o quiero comenzar el tema de hoy, con una afirmación. La Biblia nos llama como cristianos a defender la fe, defender lo que creemos. En este mundo vemos que estamos constantemente siendo atacados por el mundo y atacan nuestras creencias, atacan nuestra fe. Y debemos prepararnos para defender nuestra fe. Esto es lo que se llama, en términos teológicos o generales, apologética. ¿Qué es la apologética? Es tener los suficientes argumentos para dar una explicación sobre un tema específico o inclusive tener la defensa de una posición que tengamos sobre un tema. Así es que la apologética cristiana es la disciplina que consiste en presentar defensa y evidencias sobre la veracidad y la confiabilidad de nuestra fe. Es eso, tener el argumento para defender nuestra fe y que nuestra fe no se hunda, sino que sea una fe insumergible. El versículo clásico que promueve la apologética, es decir, la defensa de nuestra fe, la encontramos allí en Primera de Pedro 3:15. Y dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, y aquí viene la parte, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces nos dice que nosotros, como creyentes, debemos hacer una defensa de la esperanza que hay en nosotros, una defensa de nuestra fe. Y la única forma de lograrlo es estudiando las razones por las que creemos lo que creemos. Tenemos que estudiar cuáles son esas razones. Entonces esto nos prepara para hacer lo que Pablo nos dijo que hiciéramos allí en defensa de nuestra fe en 2 Corintios 10:5. Nos dice allí, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Destruyendo todas especulaciones y todos esos razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces nos dice que nosotros como creyentes debemos hacer una defensa de ello, de nuestra fe. Muy bien, ahora los invito
a que me acompañen allí a el pasaje base del mensaje de hoy. Lo encontramos allí en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 1, 19 al 23. Este es el pasaje base de nuestro mensaje. Dice así a partir del versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, con base en este texto, entonces vamos a considerar 3 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado simplemente la existencia de Dios. La existencia de Dios. Y vamos a ver cómo es que vamos a defender nuestra fe. ¿Cómo vamos a defender el ataque cuando personas dicen Dios no existe o tienen un Dios muy personal, muy lejos del Dios nuestro, el Dios de la Biblia? Por eso los himnos afirmaban precisamente a qué Dios estamos adorando. Pero aquí voy a dar la explicación, como decía, una enseñanza sobre este aspecto que van a notar algo diferente. Pero tenemos una idea principal, como siempre en nuestros mensajes, y es muy sencilla. Hoy, Dios existe y por lo tanto le debo toda mi adoración. En el primer mensaje establecimos que la verdad existe y que ella se encuentra en la palabra de Dios. Eso es claro, ¿no? La verdad existe y la encontramos aquí en la Biblia. Sin la verdad de la Biblia, mis hermanos, nuestra fe se hundiría. Es más, sin la verdad que encontramos aquí en la Biblia, nuestra vida se hundiría. Ahora bien, para hablar de la existencia de Dios, pues obviamente es un tema muy amplio, tiene diferentes puntos de vista, pero lo vamos a resumir hoy, como parte de esta serie, en dos argumentos que nos presenta este pasaje que acabamos de leer. Ya les voy a explicar. Allí el apóstol Pablo, bueno, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, declara que su eterno poder y deidad, o sea, la existencia de Dios, ha sido claramente visible desde el comienzo, cuando Él creó todas las cosas. Lo podemos ver. Pablo dice que nadie tiene excusa de no creer que Dios existe, porque Él mismo se ha manifestado claramente. Analicemos estos 2 argumentos que se basan en la ley de la causa y efecto. Es un tema interesante. Vamos a nuestro primer punto. La ley de causa y efecto
prueba que Dios existe. Bien, algunos, mis hermanos, tal vez recordarán hace un par de meses, en algún mensaje hablamos del silogismo. ¿Qué es un silogismo? Bueno, es una forma de razonamiento deductivo, donde tenemos dos premisas o proposiciones que nos llevan a una conclusión. Por ejemplo, la primera premisa: ningún hombre puede volar. Segunda premisa: las águilas vuelan. Conclusión: las águilas no son hombres. Ese es el silogismo. Y lo vamos a utilizar para nuestro mensaje. Porque como les dije, vamos a tener en cuenta dos argumentos principales. El primer argumento es un argumento cosmológico. Y estamos hablando con bastantes palabras y términos poco comunes. Un argumento cosmológico. Todas las cosas que existen dependen de algo más para existir. Por lo tanto, todo el cosmos existe dependiente de un ser que existe, independientemente de todas las cosas, un ser que existe. Entonces viene nuestro silogismo para mirar esta causa-efecto. Premisa 1. Todo lo que llega a existir tiene una causa. Segunda premisa: el universo llegó a existir. Conclusión: el universo fue causado a existir. Hay una causa. Por simple observación, sabemos que todo efecto tiene una causa. Por ejemplo, esta mañana llegamos aquí a este salón y encontramos todas las sillas perfectamente alineadas, ordenadas, sus filas, sus columnas. Y estoy seguro que ninguno pensaría en algún momento que dejamos la puerta abierta y entró un viento torrencial y organizó las sillas de esa forma. Sería ilógico. La causa no es esa. Toda causa debe ser suficientemente explicativa para lograr ese efecto. O sea, nosotros vemos un efecto, pero tenemos que saber cuál fue la causa real para que llegara allí. ¿Qué tipo de causa entonces es la que debe haber producido el efecto de tan maravilloso que se llama universo? Y sobre todo el hombre dentro del universo. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de causa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Para llegar a ese efecto tan hermoso, tan maravilloso como lo es el universo y como lo es el hombre, el ser humano dentro del universo. Voy a hacerles una ilustración poco extraña. Supongamos lo siguiente. Yo estoy en mi casa, estoy frente al computador, estoy trabajando allí, pero necesito salir a hacer una diligencia. Dejo el computador prendido y salgo de la casa y solamente se queda allí un gato. No es un gato hidráulico, no, un gato, un animal. Salgo de la casa, reviso todo que esté cerrado, cierro la puerta y me voy a hacer la diligencia. 2 horas más tarde regreso, abro la puerta, entro y me acerco al computador y hay un mensaje que alguien escribió. Explico, no es que me lo hayan enviado al correo o por WhatsApp, no.
alguien escribió ese mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Prepárate para morir esta noche. Hoy te llegó tu hora. Terrible. ¡Wow! Escalofriante. ¿Qué hace uno? Uno mira para todos lados. ¿Qué pasó aquí? Está todo completamente cerrado. Yo abrí la puerta, está todo cerrado. Pero hay ese mensaje allí, claro, en el computador. Prepárate para morir esta noche. Bueno, ¿qué sería lo primero que me pasaría por la mente? Bueno, si soy una persona con una inteligencia promedio, pues yo pensaría que alguien entró a mi casa y dejó allí ese mensaje con un propósito. De pronto fue un chiste de mal gusto, o puede ser una amenaza real, escalofriante. Pero pensemos en esto. La posibilidad de que el gato haya caminado por encima del teclado y haya escrito ese mensaje, pues realmente es imposible, ¿no? Es increíble. Como también sería ilógico pensar que el gato lo hizo a propósito. Ilógico. Bueno, en este caso, la causa no es suficiente para explicar el efecto. Necesariamente tengo que seguir investigando. Ahora, noten algo importante e interesante. El hombre fue creado de tal manera que es incapaz de encontrarse en una situación como esta y no tratar de buscar la explicación, sino, bueno, ya pasó lo que pasó con ese ejemplo extremo y me quedo tranquilo. No, el hombre busca explicaciones hasta el final. El hombre piensa, razona, busca esas explicaciones. Por eso que esas películas o series de investigación que me gustan, CSI, todas estas, donde generalmente comienza con una escena de un crimen y todo el tiempo de la película es la investigación y van y buscan huellas y van y toman fotografías y miran, buscando una explicación hasta que al final ya sabemos qué fue lo que pasó. Es algo similar lo que debemos hacer nosotros. Si hay algo que ningún hombre pueda evadir, es el hecho de que el Señor, Dios, existe y que alrededor de Él hay un universo maravilloso, repleto de cosas que demandan una explicación. Y no hay que ser un genio ni muy inteligente para darse cuenta de que tenemos dos opciones posibles. Una, o el mundo fue hecho con un propósito por un ser personal e inteligente, esa es la idea ateísta, o el universo es el resultado de fuerzas ciegas e impersonales que produjeron por accidente todo lo que existe. Esa es la postura naturalista o de los ateos. Así, mis hermanos, que tenemos solamente dos opciones: un origen personal e inteligente o una fuerza ciega o impersonal. O el mundo fue creado con un propósito por un ser inteligente y todopoderoso, o surgió por solo cuando la materia comenzó a evolucionar y a producir por accidente todo lo que existe. Conclusión: el mundo tuvo su comienzo gracias a la acción de un ser personal, a quien llamamos Dios.
La verdad de la palabra de Dios declara que esa es la causa inicial de todas las cosas. Esta semana hablaba con Samuel, mi nieto, y me comentaba que en el colegio estaban precisamente hablando del tema de la evolución. Y les preguntaban, bueno, ¿ustedes qué saben del Big Bang, etcétera, etcétera? Estuvimos conversando sobre este tema y creo que aquí le estoy dando y reforzando la respuesta a esa inquietud. Pero miremos el soporte bíblico para este argumento cosmológico. Recordemos Génesis, 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos allí a Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es claro, mis hermanos. Por tanto, este primer punto, la ley de causa y efecto prueba que Dios existe. Vamos ahora a nuestro segundo punto. El diseño de todas las cosas demanda la existencia de un diseñador que es Dios. Volvamos a leer nuestra idea principal. Dios existe y por lo tanto le debo toda mi adoración. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el universo revela por todas sus partes, revela las manos de un creador inteligente que hizo todas las cosas con un propósito. Esto es bien claro. Es tan evidente, dice Pablo, que si el hombre que no reconoce a ese Dios, el hombre que no se postra ante ese Dios, el hombre que no adora a ese Dios, queda sin excusa, queda sin defensa, queda sin apologética, queda sin ningún argumento cuando tenga que presentarse delante de Dios para dar cuenta de sí. Y a medida que la ciencia ha avanzado, ha descubierto cada vez más cosas y cosas sorprendentes que apoyan esa posición de que el universo no es un accidente, no es el producto de una fuerza ciega e impersonal, sino más bien de que alguien que hizo todas las cosas lo hizo con un propósito especial. Ese es nuestro argumento cosmológico. Ahora permítame el segundo argumento. Es el argumento teleológico. Teleológico significa que comprendemos o podemos explicar un acontecimiento en función de su fin natural. Eso es lo que significa teleológico. Entonces, la idea central de esta prueba es que existe evidencia de un diseño y propósito en el universo. Y por supuesto esto demanda de un diseñador que llamamos Dios. Este argumento se basa en el propósito de que todas las cosas, no en la causa, sino
vamos a ver su efecto final. Y la palabra griega, telos, que significa propósito o finalidad. Y volvamos a otro silogismo. Este es más complicado, más pesado. Vamos, cuidado. Premisa 1. Entre más complejas las cosas, se hace más necesario un diseñador. Esa es la primera premisa. Entre más complejas las cosas, se hace más necesario un diseñador. Segunda premisa. La complejidad biológica es mayor que todo diseño hecho por el hombre. Conclusión, la complejidad biológica es el producto de un diseñador. Voy a poner otros ejemplos. Allí, William Paley, un clérigo inglés, allá en 1743 a 1805, él vivió, apologista cristiano, defensor de la fe, dio la famosa analogía del argumento del relojero. Posiblemente algunos de ustedes lo han escuchado. El cual dice, si yo voy caminando y mi pie le pega a una piedra, yo puedo asumir que la piedra siempre ha estado ahí. ¿De acuerdo? Sin embargo, si encuentro un reloj, no puedo decir lo mismo que dije acerca de la piedra. Al mirar las varias partes que han sido puestas en el reloj con un propósito, moverse para indicar el tiempo, debo concluir lógicamente que este fue diseñado y que no es el producto de una formación al azar. Todo esto nos lleva a concluir que el reloj tuvo un creador que entendía su estructura y diseñó su uso. De igual manera, cuando miramos la vida y el universo, es natural concluir que existe un diseñador y que vemos cómo la forma del universo y de la vida operan perfectamente. Otro ejemplo, la Tierra. Pensemos en un momento en el diseño de la Tierra. Este planeta tiene un tamaño perfecto. La fuerza de la gravedad aquí sostiene una capa delgada principalmente compuesta de nitrógeno y oxígeno, que se extiende como unos 80 kilómetros desde la base. Es decir, está la superficie y hay 80 kilómetros donde encontramos esa capa con esos gases de hidrógeno y oxígeno. Si la Tierra fuera más pequeña, una atmósfera así sería imposible. Es lo que le sucede al planeta Mercurio. Ahora, si la Tierra fuera más grande, ¿qué pasaría? La atmósfera contendría hidrógeno libre, como sucede con Júpiter. Así es que la Tierra es el único planeta conocido equipado con una atmósfera que tiene la combinación perfecta de gases que para sostener la vida de las plantas, de los animales y del ser humano. Impresionante. Permítanme otro ejemplo. El ojo humano. El ojo humano es enormemente complicado. Un perfecto sistema
interrelacionado de cerca de 40 subsistemas individuales, incluyendo la retina, la pupila, el iris, la córnea, los lentes y el nervio óptico. Por ejemplo, la retina tiene aproximadamente 137 millones de células especiales que reaccionan a la luz y envían mensajes al cerebro. Cerca de 130 millones de esas células que parecen varillas se ocupan de la visión en blanco y negro. El resto, los otros 7 millones de células que parecen, aquí dice, como conos, nos permiten ver los colores. Las células de la retina reciben impresiones de luz, las cuales son traducidas en impulsos eléctricos y enviadas al cerebro a través del nervio óptico. O sea, una sección especial del cerebro llamada corteza visual interpreta los impulsos en color, contraste, profundidad, etc. Lo cual nos permite ver así como estamos viendo nosotros en este momento. Increíblemente, el ojo, el nervio óptico y la corteza visual son distintos subsistemas totalmente separados. Aún así, juntos capturan, reparten e interpretan hasta 1.5 millones de mensajes en pulsaciones por milisegundos. Yo creo que no entendemos, pero es algo realmente asombroso. Dice aquí alguien que se requeriría de decenas de supercomputadores programados perfectamente y operando juntos impecablemente para siquiera acercarse a la ejecución de esta tarea. Bien, después de estos ejemplos, entonces vamos a ver, bíblicamente cómo podemos sustentar esto de lo que estamos hablando. Salmo 94, 9. El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? Salmo 19, 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Puede, mis hermanos, una explosión en una fábrica de tinta y de papel producir como resultado una enciclopedia? Conclusión. Dado a que vemos una evidencia de orden, diseño y propósito en el mundo, es razonable concluir que hay un diseñador inteligente, a quien llamamos Dios, quien diseñó y creó los varios elementos del universo para que todo exista con la asombrosa complejidad y perfección que es evidente en la creación. El diseño entonces, nuestro segundo punto, el diseño de todas las cosas demanda la existencia de un diseñador que es Dios. Y vamos al tercer punto, ya finalizando. La existencia de Dios demanda mi absoluta adoración. La existencia de Dios comprobada. Nuestra idea principal, Dios existe y por lo tanto le debo toda mi adoración. Pero vamos a nuestro texto original. Miremos allí el versículo 21, Romanos 1, 21,
Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios, en su soberanía, ha plantado las evidencias de su existencia. Lo vemos en la misma naturaleza del hombre, a través de la razón y de la ley moral. Dice allí nuestro texto, no lo honraron. ¿Qué quiere decir esto? No lo glorificaron. Yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de nuestra vida aquí? Glorificar a Dios. Y ellos no lo glorificaron. El hombre dice que no lo honraron porque no querían cumplir lo que decían las Escrituras acerca de la gloria de Dios. Miremos lo que dice allí Apocalipsis 4:11. Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el Dios creador y Él es el Dios que tomó la iniciativa de redimir a su creación. Dice allí el versículo 22. Dice allí, profesándose ser sabios, se volvieron necios. El hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar y creer en sus propios dioses o en sus propias ideas acerca de Dios. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sustituyeron, mis hermanos, adorando a unos ídolos en lugar de adorar a nuestro Dios. Y aunque los dioses falsos que los hombres adoran no existen como tales, los demonios se encargan con frecuencia de representarlos. Quiero terminar, mis hermanos, con esto. Para mis hermanos aquí y para los amigos o amigas. Dios nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de razonar para que tengamos un encuentro con Él. No para huir de Él, sino para que estemos siempre en comunión con Él. Dios nos dio una boca para que le alabemos y le demos a Él toda la gloria, no para que nos opongamos a la verdad. Dios, en su inmenso amor por nosotros, sí, por ti y por mí, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a recibir sobre sí el peso de esa ira que Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa ira de Dios la recibió Cristo en la cruz. Pero mis hermanos, amigos, Dios nos creó de una manera
muy especial. Nos creó para que tengamos esa relación personal con Él. Si alguien aquí, amigo o amiga, no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si no lo has recibido en arrepentimiento y fe, piensa en lo que hemos hablado. Piensa en esto. Y recuerda, es bueno, Él es bueno, Él es misericordioso. Y es tanta su misericordia que Él entregó lo más preciado que Él tenía para salvar a criaturas que se resisten a Él. Mi amigo o mi amiga, no desperdicies tu vida y no te arriesgues a que llegue el momento de que la pierdas para siempre. Abraza a Cristo con todo el corazón. Ríndete a Él. No solo recibirás el perdón de todos tus pecados, sino también el don y el regalo de la vida eterna. No sigas resistiéndote a la verdad de Dios. Hazlo por amor a tu alma. No te sigas resistiendo. Amén. Vamos a orar. Tenemos nuestros rostros. Padre, gracias Señor por ser santo, santo, santo. Gracias por ser justo, sabio, todopoderoso. No hay nada imposible para ti, Señor. Eres tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener. Si aquí hay personas que han escuchado sobre la verdad de tu existencia, pero han vivido sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y han vivido allí en el mundo, Señor, te pedimos por ellos, para que tu misericordia les llame al arrepentimiento y a la fe y vivan una nueva vida en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a decirle no al mundo y sí a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el fin y a vivir con gozo, a vivir con humildad. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas llenas de gratitud hacia nuestro amado Señor y Salvador. Pedimos tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.